¿Qué tal, estimados espectadores? Mi nombre es Steffi Contreras Galindo. Presentaré la investigación Dramatización de textos narrativos para mejorar la lectura en voz alta de estudiantes de nivel básico. Delimitación. Se lleva a cabo en la Escuela Secundaria Técnica número 41, ubicada en Avenida 549, San Juan de Aragón, segunda sección, Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. La población a observar es el primer grado en la disciplina de español durante el ciclo escolar 2023-2024. Planteamiento del problema. En las sesiones se han realizado lecturas con apoyo de los libros de texto. No obstante, se detectan diversas necesidades al escuchar la forma en la que leen. Algunas problemáticas son dificultad en la comprensión de textos, nerviosismo, volumen de voz bajo, cambian el orden de las palabras, omiten signos de puntuación, la misma entonación, trastabillan ante palabras desconocidas, fluidez variada, incorrecta pronunciación de las palabras parónimas y por descuido se llegan a saltar renglones. Lo que nos lleva a la pregunta de investigación: ¿cuáles son las características para practicar la dramatización de textos narrativos para mejorar la lectura en voz alta? La investigación es de tipo interpretativo porque está orientada a observar y comprender el estado natural de los partícipes en el entorno donde se desenvuelven. Esto ayuda a identificar sus intereses, patrones de comportamiento y problemas específicos que afectan a los estudiantes de secundaria. Justificación. El propósito consiste en desarrollar las competencias de los alumnos porque la lectura oral coadyuva en tener una mejor comprensión de lo que se lee al interpretar lo que el texto desea transmitir, es decir, que las lecturas deben vivenciarse y sobre todo transmitir al receptor las emociones que conllevan. Agrego que la lectura en voz alta beneficia las relaciones interpersonales, pues contribuye en la seguridad del adolescente al entablar conversaciones con otras personas de manera precisa, clara y fluida. El objetivo general consiste en adaptar la lectura en voz alta de textos narrativos mediante la dramatización realizada por los estudiantes. Para su desarrollo nos basaremos en los objetivos específicos, que son listar las palabras desconocidas para conocer el significado, identificar los sentimientos que les generan los textos, interpretar con diferente volumen de voz la misma lectura, practicar las palabras para pronunciarlas de manera fluida, emplear diversos matices para vivenciar la lectura y persuadir emocionalmente al espectador a través de la dramatización del texto. El supuesto que formulo es que al practicar la dramatización de textos narrativos con cuentos de terror mejora la lectura en voz alta para generar confianza a los adolescentes. Los temas por abordar se clasifican en 4 categorías. Categoría 1. Dramatización. Tiene que orientar hacia la potenciación y coordinación de los distintos recursos expresivos como medios para crear o representar una acción. La subcategoría es interpretación oral y corporal de un cuento. Lo vamos a dividir en 4 puntos. 1. Combinación de voces. Utilizar diferentes tipos de voces para definir cuál es el que se adecua al personaje. 2. Externar emociones a través del lenguaje. Vamos a desarrollar las habilidades orales para convencer al público sobre las emociones que va a externar, por ejemplo, llanto inconsolable, gritos desgarradores, entre otros. 3. Gesticulación. Las expresiones faciales contribuyen a la comunicación al transmitir información que modula y amplifica aquella transmitida por medio del canal oral. 4. Utilización del lenguaje corporal. Emplea las expresiones corporales que dan lugar al desarrollo de la comunicación interpersonal, pues a través de las manos, los brazos, los pies, entre otros. En el diagnóstico vamos a poner la práctica de una puesta en escena de un cuento con el instrumento de guía de observación estructurada. Categoría 2. Cuentos de terror. Los cuentos se pueden considerar como una pequeña narración breve de carácter ficticio protagonizada por un grupo reducido de personajes y normalmente tienen un argumento sencillo. Subcategoría es elementos de los cuentos de terror. Lo vamos a dividir de igual manera en 4 puntos. 1. Temática. Permite analizar cuestiones reales o inexistentes. Las temáticas de terror se pueden catalogar como físicas, persecuciones o tortura, psicológicas o psiquiátricas, hay asesinos seriales o trastornos mentales, de creencia, exorcismos o brujería, y ficticias, que son criaturas sobrenaturales como vampiros, zombies, monstruos. 2. Tipos de narrador. Posibilita que el lector distinga 3 tipos de narrador: protagonista, que es el personaje principal; testigo, que es el personaje secundario; y el omnisciente,
Este no está en el cuento, sin embargo, puede relatar toda la historia. 3. Tipos de personajes. Reconoce el lector qué papel desarrolla cada personaje, si es héroe, ayudante, villano, traidor, entre otros. 4. Características de los personajes. Consiste en conocer al personaje físicamente, psicológicamente, sus cuestiones sociales, culturales y económicas. Aquí vamos a emplear un cuestionario de preguntas de opción múltiple para identificar lo que conocen acerca del tema. Categoría 3. Lectura en voz alta. Es el proceso interactivo de comunicación entre lo que establece la relación del texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. La subcategoría es características de la lectura en voz alta. Vamos a conocer 4 puntos. 1. Entonación. Es la interpretación verbal que realiza el lector dependiendo de las situaciones o emociones que transmite la lectura. Por ejemplo, afirmaciones, negaciones, exclamaciones o cuestionamientos. Elude el mismo tono de voz en la lectura. 2. Fluidez. Se conoce como la velocidad y ritmo de la lectura que emplea el lector. No debe trastabillar ni hacer regresiones. La lectura tiene que ser clara y entendible para el público. 3. Volumen. Es la modulación adecuada de la voz. Una voz débil genera pérdida de interés, mientras que una voz fuerte causa incomodidad en los canales auditivos. En consecuencia, la potencia de la voz debe abarcar todo el recinto de manera sonora. Y 4. La dicción. Las palabras deben ser leídas de manera correcta, evitando modificarlas. Aquí la estrategia a utilizar va a ser la grabación de audio en conjunto con una rúbrica para poder valorar el nivel en el que se hallan. Tenemos por último la categorización de categorías. Esto se aplica ya cuando terminamos el proyecto. Vamos a recabar la información proporcionada por los integrantes de la comunidad, estudiantes, docentes, madres, padres de familia o tutores, para apreciar el progreso en la lectura en voz alta de los estudiantes de nivel básico. La subcategoría es opiniones de los actores educativos. Vamos aquí a dividirlo en 3 partes. La reflexión del estudiantado. Aquí los aprendices van a proporcionar su punto de vista respecto a la interpretación de la lectura en voz alta por medio de la dramatización. 2. Valoración del profesorado acerca de la estrategia de dramatizar los cuentos de terror. Los docentes van a brindar el criterio respecto a las ventajas y limitaciones que perciben en la lectura en voz alta de los discentes. Y 3. Apreciación de los padres, madres de familia o tutores. Aquí ellos van a ofrecer su postura respecto a la mejora que observan en la lectura en voz alta efectuada por los alumnos. Para la recolección de los datos se va a utilizar entrevistas estructuradas y abiertas. Sustento mi investigación en 4 teorías. La primera de ellas es la humanista, puesto que los estudiantes procesan la información conforme sus estilos de aprendizaje, lo que genera que el desarrollo del ser humano sea único. Es así como la teoría humanista promueve aprendizajes vivenciales y significativos desde la propia experiencia del estudiante, utilizando métodos activos e interactivos encaminados a promover habilidades de pensamiento crítico y creativo. El humanismo es una corriente de pensamiento que surgió durante el Renacimiento por el siglo XV o XVI. El precursor que destaca en la educación es Juan Luis Vives, quien nació en Valencia, España, en 1492, hijo de padres judíos quienes se dedicaban a actividades mercantiles y al cobro de impuestos, por lo que su posición económica era considerable. Estudió en París y llegó a ser rector de la universidad. Su ideal consistía en que el humanista ha de ser crítico en cuanto que ha de adoptar una postura objetivamente racional, con recta intención ante la verdad de los demás, incluso ante su propia verdad. Finalmente, fallece en Brujas, Bélgica, en 1540. Por el siglo XX tenemos a Abraham Maslow, nacido en Nueva York, Estados Unidos, en 1908. Sus estudios están enfocados en la psicología, siendo hasta 1951 cuando comienza con su teoría humanística a través de la pirámide de Maslow, donde externa que el hombre libre de crear su propia personalidad a través de sus elecciones o decisiones mismas que continuamente va tomando conforme se le van presentando retos y dilemas de la vida misma. Con ello se entiende que la educación humanista favorece el desenvolvimiento de las competencias de los estudiantes, en donde les ayuda a mejorar la comunicación con los integrantes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tenemos también el constructivismo sociocultural. Al abordar la dramatización de cuentos de terror, podemos visualizar que es necesario el trabajo colaborativo con los pares, ya que entre ellos pueden retroalimentar las fortalezas y debilidades que observan en la actuación de sus compañeros para que la vivencia sea significativa. También ayudará en el desarrollo de los procesos individuales porque habrán conseguido hilvanar los pensamientos con el lenguaje verbal y corporal. Por ello, basó la investigación en el aporte realizado por Vygotsky. Nace en Rusia en 1886, descendiente de padres judíos. Durante su infancia y en la adolescencia desarrolló diversas actividades culturales, especialmente relacionadas con la literatura. Estudia leyes en la Universidad de Moscú y se gradúa en 1917. Con el paso del tiempo realiza escritos que contribuyen a la educación, en especial la zona de desarrollo próximo. Vygotsky muere en 1934 por tuberculosis. Asimismo, tenemos el aprendizaje experiencial. Se enfoca en el aprendizaje personal, dado que cada ser humano tiene una manera de percibir los acontecimientos que suceden a su alrededor. En otras palabras, centran su atención en las capacidades específicas de los estudiantes. Se considera a John Dewey como el precursor. Nace en Estados Unidos en 1859. Aquí, él realizó grandes aportes relacionados con la educación y fue quien impulsó el aprendizaje experiencial, o también conocido como aprender haciendo. Su deceso es igual en Estados Unidos en 1952. Otro precursor es David Kolff. Nace en Estados Unidos en 1939. Su formación académica está relacionada con la psicología hasta obtener el doctorado en 1967. Por el año 1970 es cuando impulsa el aprendizaje basado en la experiencia. Kolff tiene 84 años a la fecha. Su propuesta estriba en que tenemos una experiencia concreta, es cuando nosotros realizamos una actividad específica, luego reflexionamos sobre aquello que hicimos. En esta etapa se le considera como la observación reflexiva porque hacemos una conexión entre lo que hicimos y los resultados obtenidos. La tercera, aquí ya hablamos de que a través de nuestras reflexiones obtenemos conclusiones que son principios generales que refieren al conjunto de circunstancias más amplias de la experiencia particular. Aquí ya es donde procesamos y obtenemos una conceptualización abstracta. Y por último, probamos en la práctica las conclusiones obtenidas utilizándolas para orientar otra situación. Aquí ya podemos hablar de una experimentación activa, es decir, que ya podemos aplicar ese conocimiento en situaciones similares. Como se visualiza, el aprendizaje experiencial examina los hechos antes, durante y después de la práctica, con la finalidad de mejorar las destrezas del discente. De esta manera detona la autoevaluación, cómo percibe el aprendiz su desempeño, la coevaluación, que es la apreciación de los compañeros respecto al desempeño del alumno, y la heteroevaluación, que es la retroalimentación del profesor. Por último, emplear la teoría de las inteligencias múltiples a la dramatización de textos de terror es benéfico, dado que permite a los participantes explorar y expresar sus habilidades y aptitudes de múltiples maneras. Fue desarrollada por Howard Garnett. Nació en 1943 en Pensilvania, Estados Unidos, descendiente de padres judíos. Su formación académica universitaria la realizó en Harvard relacionada a la psicología. Luego, en 1983 es cuando publica la teoría de las inteligencias múltiples, las cuales en ese momento eran 7: lingüística, lógica matemática, espacial, musical, corporal kinestésica, intrapersonal e interpersonal. Es hasta 1995 cuando agrega la inteligencia naturalista. Actualmente Gardner tiene 80 años. Las principales inteligencias a observarse durante este proyecto de intervención son la inteligencia lingüística verbal. Los discentes con esta inteligencia tienen la posibilidad de conocer, practicar y modificar las expresiones verbales, dependiendo de los sentimientos que externen, lo que les permite interpretar los textos de terror de manera profunda y expresarse de manera efectiva al dramatizarlos. La inteligencia interpersonal. Los alumnos con esta inteligencia tienen las habilidades para comprender y relacionarse con sus compañeros al asumir el rol del personaje y al interactuar o colaborar con sus pares durante la dramatización. La inteligencia intrapersonal. Los estudiantes con esta inteligencia
tienen un alto grado de autoconocimiento y autocontrol, puesto que tienen la oportunidad de explorar emociones personales y utilizarlas para enriquecer sus interpretaciones de los personajes en los textos de terror. Además, los aprendices al visualizar que todo el grupo participa, pues reduce la tensión o el miedo existente a equivocarse, porque la práctica ayuda al desarrollo progresivo de sus habilidades. Y por último tenemos la inteligencia corporal kinestésica. Los aprendices con esta inteligencia tienen habilidades para controlar el movimiento y expresarse a través del cuerpo. La gesticulación, movimientos y expresiones faciales coadyuvan para dar vida a los personajes y generan un mayor impacto emocional en la audiencia. Paradigma de investigación. El paradigma es de carácter cualitativo porque se tiene la posibilidad de aunar sobre el tema con base en las respuestas que brinde la comunidad estudiantil. A su vez, nos centraremos en la investigación-acción participativa porque se involucran a las personas que deben ejecutar la acción en todo el proceso desde el principio. En otras palabras, el investigador también forma parte del contexto a analizar. Con esto llegamos a las conclusiones. La lectura en voz alta es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, derivado que no solo fortalecen sus habilidades de lectura y comprensión, sino que también mejoran su capacidad de expresión oral, amplían su vocabulario y desarrollan habilidades de comunicación efectiva. El problema radica en que muchas veces esta práctica se descuida porque se piensa que son actividades que ya deben estar consolidados, siendo que debe ser una actividad permanente y continua. Algunas escuelas no brindan suficiente atención a la lectura en voz alta debido a las limitaciones de tiempo, recursos o enfoques educativos centrados en otros aspectos del aprendizaje. Bueno, hasta aquí presento las referencias con las que sustento la investigación expuesta. Y finalizo con la bibliografía. Muchas gracias por su atención y espero que le haya sido de utilidad. Hasta pronto.